Hola, mi nombre es César Luis Cuevas Velázquez y soy miembro del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Química de la UNAM. El día de hoy les voy a platicar sobre los proyectos de investigación de nuestro grupo de investigación, los cuales están enfocados en dilucidar las respuestas de las proteínas intrínsecamente desordenadas a cambios en su entorno. Pero antes que nada, ¿qué son las proteínas intrínsecamente desordenadas? Bueno, en contraste con las proteínas globulares, las proteínas intrínsecamente desordenadas carecen de una estructura tridimensional bien definida y en vez de tener una estructura bien definida, las proteínas intrínsecamente desordenadas se comportan como un ensamble de conformaciones dinámicas y cambiantes en el tiempo. Las proteínas intrínsecamente desordenadas se conocen como IDPs por sus siglas en inglés y también existen regiones que tienen esas características desordenadas que son parte de proteínas globulares y en ese caso se van a conocer como IDRs. Las IDPs y las IDRs son proteínas o regiones de proteínas muy interesantes porque desafían al paradigma estructura-función, pues son proteínas que a pesar de no tener una estructura bien definida, realizan funciones muy importantes. Y la pregunta central que quiere abordar nuestro laboratorio es entender cómo es que la estructura y la función de las IDPs se afecta en respuesta a cambios en su entorno. Y esto es muy relevante debido a su carácter desplegado, las IDPs, la mayoría de la secuencia de las IDPs está expuesta a cambios en su entorno, es decir, cambios muy pequeños en su entorno podrían tener repercusiones muy importantes en la estructura y en la función de este grupo de proteínas. Y les voy a presentar tres proyectos de investigación que realizamos en el laboratorio enfocados en dilucidar y entender esta pregunta central. El primero es la participación de las IDPs en el fenómeno o en la propiedad de algunos organismos de tolerar a condiciones de desecación. Para ello, lo que nosotros hacemos es seleccionar proteínas intrínsecamente desordenadas que se acumulan en organismos que son tolerantes a la desecación durante condiciones de desecación. Y utilizamos técnicas biofísicas como la técnica de Fred para monitorear cómo es que la estructura o el ensamble conformacional de las IDPs se afecta cuando cambiamos las condiciones de su entorno. Para ello producimos proteínas recombinantes que expresan esas proteínas fusionadas a las proteínas fluorescentes y las sometemos a cientos de condiciones diferentes con decenas de osmolitos para monitorear si la estructura o si el ensamble conformacional de las IDPs se expande o se contrae en respuesta a estos cambios súbitos en su entorno. Por otro lado, también estamos interesados en desarrollar biosensores del ambiente celular basados en proteínas intrínsecamente desordenadas. Antes que nada, ¿qué es un biosensor? Pues un biosensor es una molécula que es capaz de percibir o de percibir a un analito o a una señal y a través de un dominio sensor y el cambio conformacional de este dominio sensor, transducir la señal, que es una señal que ahora podemos nosotros medir. Un ejemplo muy interesante de la aplicación de los biosensores en organismos vivos es este biosensor de calcio que está expresado en la planta Arabidopsis thaliana, en donde podemos ver cómo las concentraciones de calcio intracelular se incrementan en tejidos distantes de las plantas cuando se percibe un ataque por herbívoros. Recientemente, en nuestro laboratorio, desarrollamos un biosensor capaz de monitorear los efectos que causa el estrés hiperosmótico en células vivas. A este biosensor lo llamamos Sensor Expressing Disorder Protein 1 o SET1, el cual es un biosensor tipo FRED que se fundamenta en esta característica que tiene una IDP de estar desplegada en condiciones en donde la osmolaridad y el amontonamiento macromolecular de las células es bajo, pero cuando el amontonamiento y la osmolaridad incrementan dentro de la célula, la proteína se compacta y nosotros podemos seguir estos niveles de expansión y compactación de la proteína a través de medir o estimar la eficiencia FRED. Esta herramienta nos ha permitido seguir de forma dinámica, no destructiva y a nivel de una sola célula, cómo es que éstas responden a los cambios causados por el choque hiperosmótico. Y no, lo vimos no solamente en células de levaduras, sino también en células de bacterias, plantas y en células humanas.
Recientemente en el laboratorio estamos tratando de explotar la gran diversidad de IDPs que existe en la naturaleza y lo que hemos realizado es la síntesis y clonación de 200 IDPs de todos los de organismos provenientes de todos los dominios de la vida y las hemos clonado en nuestro sistema de biosensores. De tal suerte que ahora al expresarlas en levadura, contamos con una biblioteca de 200 biosensores basados en proteínas intrínsecamente desordenadas. Esta biblioteca la estamos utilizando para entender, no solamente para generar nuevos biosensores, sino para entender cómo es que la sensibilidad a los cambios en el ambiente está codificada en la secuencia de las IDRs y las IDPs, a partir de medir los cambios en la respuesta FRET en los diferentes biosensores que forman parte de nuestra biblioteca. Y de forma muy interesante hemos logrado con datos, todavía no tenemos los datos de las 200 secuencias, pero sí empezamos con un subgrupo de 50, en donde hemos logrado observar o trazar que ciertas propiedades físico-químicas codificadas en la secuencia de las IDPs son responsables de conferir o de poseer una alta sensibilidad a los cambios en el ambiente o una baja sensibilidad a los cambios en el ambiente. Nosotros queremos utilizar estos biosensores también para aplicarlo en organismos multicelulares, para así también lograr estudiar cómo es que estos organismos perciben y responden a cambios en el ambiente osmótico. Uno de nuestros objetivos principales es generar biosensores que sean funcionales en plantas transgénicas, para lo cual algunos miembros del laboratorio están desarrollando nuevos biosensores que tienen la capacidad de monitorear los cambios causados por estos choques osmóticos en células de plantas. Y finalmente les voy a hablar de otro proyecto que tenemos que consiste en estudiar cómo es que la secuencia, cómo es que la localización de las IDPs dentro de las células se ve afectada cuando ocurren choques osmóticos. Es decir, queremos entender cómo es que se modula esta organización dinámica de la localización de las IDPs en respuesta a estrés. Debido a que contamos con esta gran biblioteca de 200 diferentes IDPs, lo que hemos realizado hasta el momento es caracterizar en dónde se localizan las diferentes IDPs cuando los expresamos en células vivas de levadura. Y como podrán observar en esta diapositiva, nosotros hemos observado que algunas IDPs que presentan comportamientos muy interesantes, es decir, que tienen localización diferente cuando están en condiciones estándar a cuando están en condiciones de choque hiperosmótico. Este estudio nos va a permitir entender cuáles son las propiedades físico-químicas que se codifican en la secuencia primaria de las IDPs que están modulando la relocalización de las proteínas en respuesta a estrés y la posible formación de compartimentos biomoleculares formados a través del proceso de separación de fases líquido-líquido. Con esto, no me queda más que agradecer a los miembros del laboratorio. Nosotros nos encontramos en el laboratorio 103 del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Química de la UNAM, en el conjunto en Ciudad Universitaria. Quiero agradecer también las fuentes de financiamiento que nos han apoyado a lo largo de estos años. Y si ustedes tienen alguna pregunta adicional o quieren ver la posibilidad de integrarse al laboratorio, pueden contactarme en este correo. Muchas gracias.